es muy joven cuando le dicen que tiene que elegir carrera a 18 años. Entonces, pues no Totalmente. sabes de muchas cosas, te puedes equivocar. Las comunidades de mujeres y sobre todo de mujeres emprendedoras siempre busca sumarla una a la otra, ¿no? O sea, en lugar Ujú, de muchas veces buscar competencia, como ser aliadas entre todas y hacer intercambios de distintas cosas. La verdad es que estas herramientas nos vienen a ayudar, pero si bien es cierto, necesitamos seguir haciendo otras actividades para seguir creando. Las nuevas generaciones han estado sobreexpuestas toda su vida, entonces de repente ujú. tienden a interactuar diferente. La filosofía de la empresa hoy es esta y esta puede ir evolucionando a cómo la compartas y comuniques, pero al final de cuentas siempre va a ser como parte fundamental de la marca. Entonces, Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy nos acompaña Marisol Roche, con quien vamos a platicar sobre el proyecto que trae ahorita, sobre su trayectoria laboral y sobre muchas otras cosas que ya irán escuchando ustedes a lo largo del episodio. Pero antes que empecemos con el episodio, ya saben que es muy importante para nosotros agradecerles por acompañarnos una vez más. También les queremos agradecer por inscribirse a este canal y a todos los canales en donde distribuimos nuestro proyecto de podcast. También queremos recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. Tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo durante el año, los diferentes proyectos que tenemos. Y por supuesto, agradecer y mencionar a RSS, quien es nuestro patrocinador, es en donde hospedamos este proyecto de podcast y es en donde nos ayudan a distribuirlo. Estamos muy agradecidos de verdad con ellos, han hecho una labor increíble con nosotros, así es de que ampliamente recomendado. Y bueno, pues ahora sí, vámonos directo a la charla. Antes les voy a dar una pequeña introducción de quién es nuestra invitada, Marisol. Marisol Robles Chávez es mercadóloga por la Universidad de Guadalajara, especialista en comunicación digital, branding y estrategia. Desde el 2018 ha trabajado en el desarrollo de campañas y contenido para marcas y emprendimientos, con un enfoque especial en proyectos liderados por mujeres. Actualmente coordina cuentas en una agencia de marketing y dirige Maros Lab, su proyecto de consultoría desde donde acompaña a emprendedoras y pymes. También ha buscado especializarse en el uso de inteligencia artificial aplicada al marketing como herramienta creativa y funcional. Formó parte de la comunidad Siendo Juntas durante 2 años dentro del equipo de gestión y participó como tallerista y mentora en Social Hack, reafirmando su compromiso con la innovación, el acompañamiento estratégico y el impulso de espacios de crecimiento entre mujeres. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? hola Jenny, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Hablábamos de que hoy nos tocó mañana lluviosa acá en la ciudad de Guadalajara, inesperado. Al parecer, oficialmente inauguramos nuestro temporal de lluvias, un poco de caos por lo mismo, pero pues nada que nos sorprenda a quienes vivimos aquí en la ciudad. Totalmente. En el día tenemos todas las estaciones del año, entonces pues ya un día más aquí en Guadalajara. Exacto, sí, ¿qué tal? Y mira que antes solía ser un clima mucho más agradable. Digo, Guadalajara era conocida por tener un clima bastante agradable, mucha gente se venía a buscar. Y no es que esté definitivamente caótico el clima, porque sé de lugares que sufren mucho más, pero sí se extraña, ¿no? Se extraña ese equilibrio durante las estaciones del año.
Totalmente, digo, seguramente también toda la urbanidad que tenemos hoy en día y que ha crecido también la ciudad y más pavimento, pues influye, pero sí, definitivamente creo que podría ser peor, pero hasta ahora también creo que por ahí ya vamos adaptándonos a nuestro nuevo clima real. Exacto, exacto, sí. Pero bueno, vámonos a lo nuestro. Yo soy muy curiosa, fíjate, y siempre me Claro. gusta, tengo la idea, o sea, tengo la certeza de que todo nuestro camino inicia por algo, ¿no? Hay situaciones que suceden en nuestra vida que nos marcan la pauta para seguir el camino que seguimos. Y entonces yo quiero preguntarte a ti, me da mucha curiosidad saber si hay alguna experiencia de tu infancia o de tu formación académica que marcó tu camino profesional o tu forma de entender la comunicación. Fíjate que es curioso, cuando estaba por elegir una licenciatura, la verdad es que jamás me imaginé que iba a terminar en mercadotecnia. Yo por ahí estaba pensando estudiar psicología, leyes, filosofía y letras, nada que ver con lo que actual llevo, pero justo ahí por ahí en algunos test que estuve haciendo vocacionales, que bueno, uno es muy joven cuando le dicen que tiene que elegir carrera a 18 años. Entonces, pues no Totalmente. sabes de muchas cosas, te puedes equivocar, pero yo en ese momento era como de que, híjole, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? Durante mucho tiempo pensé en estudiar administración financiera, pero al final probé un poquito y no me gustó. Entonces, por ahí, pues la verdad es que estuve viendo, picando, haciendo test vocacionales y por ahí en una de esas surgió mercadotecnia. Entonces revisé un poquito y decía, bueno, pues tiene un poquito de psicología, también por ahí de repente ves leyes. No hay nada que ver con biología, pero sí un poquito con letras y todo. Entonces, pues me ganó la curiosidad y pues apliqué y al final me gustó. La verdad es que es una profesión que disfruto mucho. También creo que es muy noble y te ayuda pues a estar eh, de manera digital conectado en donde seas. Después de la pandemia además tomó muchísima relevancia. Entonces, pues así ha surgido el camino hasta aquí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, lo he dicho cientos de veces en este programa que los 18 años no sabes ni qué blusa te vas a poner, o sea, Exacto. mucho menos a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Claro, y que además si te equivocas, pues no pasa nada, o sea, tampoco es que sea algo tan fatalista. Al final, si de cuentas y no te gustó, pues puedes buscar otras herramientas y también es súper válido. Sí, eso es algo que ha cambiado bastante hoy en día, lo cual me da mucho gusto, porque en generaciones pasadas era impensable, o sea, era, ¿cómo crees que te cambiaste de carrera? ¿Cómo crees que no te dedicas a lo que estudiaste? Y afortunadamente hoy en día ya es como, existe como mayor flexibilidad con eso, porque incluso, no sé, se consideraba como un tiempo perdido, un esfuerzo perdido, ¿no? El que te cambiaras de carrera o el que no te dedicaras a lo que estudias, incluso se consideraba dinero perdido, ¿no? Para los papás que pagaban la carrera. Hoy en día ya hay mucha mayor flexibilidad y qué bueno, porque oye, imagínate cuántas personas frustradas no existen por ahí en el mundo dedicándose a lo que no les gusta solo porque un día a los 18 años, cuando todavía no sabían ni qué color de calcetines iban a usar, tuvieron que elegir la carrera. Y bueno, cuando podías elegir, porque además hubo quienes estudiaron lo que estudiaron porque no había de otra, era lo que había, ¿no? Y entonces, sí, es muy bueno que hoy tengamos muchas mayores herramientas y mucha mayor flexibilidad respecto a eso y que nos demos cuenta de que todo suma, ¿no? O sea, cero que es perdido el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo, al contrario, todo suma. Sí, totalmente. Y sabes, justo ahora que mencionas como esta parte de las generaciones, también creo que cómo es que han evolucionado, que muchas veces las generaciones más mayores tenían como ciertos tabús y como tú decías, oye, si yo papá estudié derecho o medicina, tú como mi hijo tienes que seguir lo mismo, ¿no? Entonces, como seguir esta línea o este linaje y que ahora las nuevas generaciones también lo entienden como diferente en todos los aspectos, no solo como en este, ¿no? O sea, de poder elegir qué carrera quieren o profesión o otras cosas, porque ya también muchos dicen, ¿sabes qué? Como que a mí una licenciatura o esto no me lleva tanto,
pero me gusta este oficio, quiero aprender de esto y todo, y como dices, todo va sumando, o sea, no hay una regla qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, al final todo suma y también es válido no quedarse con una sola idea, que aquí vamos como lo que es el éxito, o muchos llaman el éxito, ¿no? Sí, y parte de lo interesante de eso es que además, si juntas tus habilidades, como por ejemplo un oficio, con una carrera que estudiaste, con cualquier otra cosa, cualquier otra herramienta que tengas tú, puedes crear algo nuevo, ¿no? Puedes crear, o sea, porque la parte que me parece un poco, digo, está bien, no le voy a poner adjetivos, iba a decir aburrida, pero no es Ujú. aburrida. La parte que es, o sea, el tener ya carreras establecidas en donde el que es abogado y hace cosas de abogados y el que es doctor y hace cosas y así, era como la manera tradicional de vivir tu vida profesional. Hoy cuando tienes esta flexibilidad y te das cuenta que igual, como una receta, ¿no? Igual le agregas un poquito de esto, pero si le agregas un poquito de eso y si lo combinas con aquello, pues puede surgir un proyecto, un producto o un servicio nuevo, o le puedes poner justo eso, ¿no? La parte que te identifica a ti como único dentro del mercado que sea el que estés aplicando. Sí, totalmente. Y como que también eliminar estos tabús, ¿no? Que volvemos un poquito a lo que comentábamos, de que cuando tienes 18 años necesitas entrar a una carrera y si por algo eliges una carrera que tal vez la sociedad te dicta que posiblemente no hay trabajo, no esto, y como que es tabú, oye, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿No? Como todas estas preguntas que luego hay cuestionamientos en por qué tomas las decisiones que tomas y si ya pensaste en el futuro, cuando definitivamente puede haber mil posibilidades, ¿no? También hoy en día lo veo mucho de repente con las emprendedoras con las que colaboro, que por ahí a veces son proyectos de la mano con otras carreras o que también buscaron sumar un poquito más o que la vida te ha dado como que tienes que aprender otras cosas y también buscar otras herramientas que complementan lo que haces o simplemente es algo nuevo para reinvertirte tú como persona. Sí. Sí, oye, ¿y tú cómo descubriste que tu pasión era el branding y la comunicación digital? Fíjate que inicialmente yo estuve en la carrera, me especialicé en investigación de mercados como parte de las herramientas, pero también tomé por ahí varios cursos de comunicación digital y marketing digital y todo esto. Y en la universidad tuve la oportunidad de colaborar con la misma universidad, ser becaria por ahí. Entonces llevaba como esta parte digital, ¿no? Cuando estuve en las prácticas, a raíz de esto hubo una conexión y se me dio la oportunidad de trabajar en la agencia en la que aún estoy. Mm. Entonces me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Ya también con el paso del tiempo que me fui involucrando yo como freelance, por ejemplo, y estar en comunidades y todo, pues la verdad es que me gustó mucho como estas herramientas que podemos tener y sobre todo entre mujeres y esta manera de compartir el conocimiento, sobre todo porque muchas veces pensamos que esta parte de la comunicación o de la estrategia o de los emprendimientos puede ser más sencilla de lo que en realidad es. Sobre todo es que tenemos la idea a veces de tener un emprendimiento y cuando estás ahí te das cuenta que necesitas más herramientas que solo tu idea, porque de repente te puedes convertir en el vendedor, te puedes convertir en el contador, necesitas estar haciendo relaciones públicas, entonces, no sé, seguramente por ahí a más de alguna persona le ha tocado ver estos TikToks a modo de meme de que contestas, ah, estamos para atenderte, pero tú eres todas las personalidades de la Sí. empresa, ¿no? Entonces creo que esta parte también de cuando empezaron a preguntarme, yo estaba muy gustosa de compartirle pues lo que sé y ayudarles y a través de esto fue como, fue forjando un poquito esta parte de marketing digital y comunicación, etcétera y además estar como muy en contacto con diferentes comunidades de emprendedores o negocios pequeños. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia justo eso, trabajando con proyectos liderados por mujeres? Porque has estado, por ejemplo, en la comunidad este de Siendo Juntas y en Social Hack, y has tenido la oportunidad de convivir y trabajar y acompañar a muchas mujeres. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué es algo que has aprendido, que has descubierto de esas experiencias?
Pues es una experiencia para empezar como súper padre. Creo que siempre como estar en esta comunidad rodeada de mujeres en espacios seguros hace a veces mucho la diferencia, ¿no? Sobre todo de crear como estos espacios en donde todas se sientan seguras, que todas aprendamos algo porque siempre aprendes. Y bueno, también como alrededor como de este tiempo de estar como en interacción con ellos, pues aprendiendo además de proyectos y diversas ideas que también ayudan mucho, también ver ideologías a veces distintas, pero sobre todo ver cómo van avanzando, y también me da como mucha satisfacción ver de repente cómo van creciendo sus proyectos, cómo van entendiéndolos, cómo van adaptándolos, y que al final de cuentas creo que las comunidades de mujeres y sobre todo de mujeres emprendedoras siempre busca sumar la una a la otra, ¿no? O sea, en lugar Ujú. de muchas veces buscar competencia, como ser aliadas entre todas y hacer intercambios de distintas cosas. Entonces, me parece como súper noble cómo se lleva todo en comparación de comunidades en general, ¿no? Y bueno, también por ahí, dentro de estas comunidades muchas veces hay como organizaciones civiles, entonces también como ver el enfoque de comunicación y de otras cosas llevado a este sector, también creo que es muy interesante verlo, aplicarlo y cómo se va desarrollando. Sí, ¿qué dirías tú que es algo en común que puedas haber tú ya visto con estas experiencias? Algo en común en donde tú sientas que las mujeres se atoran, o sea, sí, eso, que se atoran, que sea Sí, como una variable constante. muchas veces me pasa que como que se bloquean y llega como este bloqueo, y es súper entendible porque lo que decíamos ahorita, ¿no? Tener un proyecto muchas veces pensamos que solo es tenerlo y la idea y ya, pero hay como cosas detrás, ¿no? Entonces muchas veces lo que me pasa es que llegamos y piensan ellas como mismas consumidoras, ¿no? O como parte de su mercado objetivo. Entonces a veces en lugar de pensar como parte de la audiencia, muchas veces donde se atoran es esta parte de, pues sí, como a quién le están hablando y cómo le están hablando. O también de repente algo que siempre también me sucede por ahí es que, por ejemplo, en redes sociales muchas veces, que es su manera principal de vender o de tener su negocio, quieren estar contestando hasta durante la madrugada, ¿no? Entonces también Mm. como a veces encontrar como esta parte de, oye, tranquila, no pasa nada si de repente no le contestas al momento exacto, podemos tener como más herramientas. Incluso, pues puedes poner un horario y no pasa nada. La venta no se va. Entendemos a veces, muchas veces que pues ahí es importante las ventas, pero por un momento que no contestes no va a pasar absolutamente nada. Entonces creo que muchas veces también es esto, de este rol que tienes pues como persona, como emprendedora, con otros proyectos, y como a veces como la presión contigo misma de que las ventas tienen que salir. Sí, sí, y ahorita que mencionas lo de redes sociales, yo sé que tú estás especializada en el uso de la inteligencia artificial justo en esta parte de marketing. ¿Cómo la integras? Pues mira, la integramos de muchas maneras. Si bien más que buscar que la inteligencia artificial sea como algo que te quite como trabajo, más bien es como sumar a las actividades que ya tienes, y como todo, pues buscar que sea más fácil todo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que les digo es, oye, vamos a crear un plan de comunicación, y a veces no todas tienen idea de cómo crearlo, o a veces también pasa que es por supuesto, ¿no? Entonces, Ujú. nos podemos tomar como guía de estas herramientas en que nos pueda dar ideas de contenido, nos pueda ayudar con un plan de crisis para respuestas en diferentes momentos, incluso con alguna estrategia de backing, de envíos. Entonces, podemos utilizar varias herramientas como para que nos ayude, pero como siempre les digo, es súper importante la supervisión humana en estas plataformas y no tomar todo literal, pero sí como que sea una gran guía para ir llevando toda, tanto nuestra comunicación como la marca. A veces también hay cosas tan chiquitas como de, oye, no estoy detectando a lo mejor las ventas. Entonces, pues yo siempre lo que buscamos es entender al usuario, ¿no? A quien está detrás de esa pantalla que va a llegar tu producto. Y bueno, como incluso solicitarle como algunas preguntitas rápidas que le podamos preguntar a nuestra audiencia para ver ellos qué opinan, que al final de cuentas es lo más importante.
y que a lo mejor puede ser algo sencillo, pero ya esto es como un instrumento, ¿no? De una mini investigación de mercados, aunque improvisada, que muchas veces nos da mucha información también. Ujú. Sí, ahí híjole, es que todavía está muy abierto, ¿no? La manera en cómo podemos utilizarla. Yo pienso que en todas las áreas hay una manera de utilizarla, es encontrar en la que a ti te funciona. Eh, ¿Qué tanta apertura encuentras hoy en día justo para utilizar la inteligencia artificial como herramienta? Sí hay mucha apertura, o sea, las personas sí están abiertas a utilizarla, a aprender, o es más como el miedito, porque yo he escuchado muchos comentarios o muchas versiones de personas con las que yo colaboro en general, lo que conozco, que convivo, lo que sea. Todavía, será por mi generación, porque yo soy obviamente mucho más grande que tú, no sé si eso tiene que ver, seguro sí, pero sí encuentro como cierto, yo lo definiría más como miedo, fíjate, en realidad. Creo que en el fondo, tras todos los argumentos que exponen, es como miedo. Yo no, yo realmente considero que es una herramienta que se puede usar tan bien o tan mal como tú decidas hacerlo, ¿no? No es que tenga una definición propia. Yo sí la utilizo para muchas cosas y me funciona muy bien, pero tú que tienes mucha más experiencia ya, ahora sí que en la práctica, ¿cómo ves la aceptación en general? Fíjate que sí es un tema generacional y lo podemos ver, ¿no? Como pues esta parte de las generaciones, cómo están expuestas a la tecnología, como yo lo veo, por ejemplo, en ahora la generación alfa, que es de las más jóvenes, como que Ujú. ahora, si lo vamos viendo, es de antes consultabas, porque por ejemplo a mí mi papá me decía, oye, cuando yo estaba estudiando, tenía que ir a la biblioteca, tenía que revisar y era así. Para otras generaciones ya nos tocó a lo mejor biblioteca virtual, una biblioteca más cerca, Google. Y para las nuevas generaciones es ahora su búsqueda es a través de los chats de inteligencia artificial, ¿no? O sea, muchas cosas las hacen a través de esto. En el Entonces, mejor de los definitivamente, casos, porque si no en TikTok, ¿no? claro, sí, definitivamente. Sí, totalmente. Pero justo va como eso, ¿no? De estas generaciones o bien sí TikTok, que bueno, por lo menos también ya tiene integrada ahí por ahí una inteligencia artificial que está ligada a algunos datos, pero también como a preguntarla. Entonces es muy común que hagan una investigación y todo lo hagan a través de estas plataformas. Sí. Entonces creo que sí, sí. No, no, es que termina tu idea, termina. Ah, muy bien. Es como un tema generacional en donde también creo que está como esta parte de qué tan expuestos estamos en cómo está todavía, pues que bueno, si bien hay algunas lagunas por ahí que a lo mejor no tenemos claras, pues siempre hay como recomendaciones de seguridad básica, ¿no? Como de, oye, evita compartir cierta información, porque al final de cuentas, pues alguien la puede ver de todas maneras. Sí. Y, por ejemplo, creo que es lo que hay más miedo, porque las nuevas generaciones incluso lo utilizan como una terapia. Sé que ahí platican en su vida y piden consejos y todo. Entonces, definitivamente creo que sí puede No es ser el un tema lugar. generacional. Exacto, Sí. exacto. O sí, quién sabe, igual también yo estoy hablando desde mis limitantes, ¿no? De generacionales también. Yo creo que sí es muy importante esto que dices de tomar las precauciones, debidas, porque ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado, acabo de escuchar hace poquito en un podcast, no recuerdo en cuál fue, pero platicaban sobre un caso en donde un reportero le pidieron hacer algunas notas para publicarse y entonces dijo, pues claro, le digo a ChatGPT que me haga varias notas, ¿no? Una serie de notas para publicar y me ahorro chamba y investigación y todo. La primera muy bien, pero a partir de no sé cuál se dieron cuenta que en realidad estaba inventando, o sea, se inventó las historias y se publicaron. Obviamente alguien que las leyó, porque pues para eso eran, para que se leyeran, se dio cuenta de que la información que estaba ahí estaba muy extraña, ¿no? Y pues sí, lo investigaron y fue todo un caso, ¿no? Fue muy mencionado porque pues ok, está bien que le pidas ayuda para escribir tus notas, pero por lo menos léelas y verifica que lo que dice ahí es
se puede, o sea, es real, pues, o sea, lo puedes comprobar y lo puedes sustentar y no que alguien, no que se publique, que lo hagas público, porque creo que fue un medio de estos, luego muy importantes allá en Estados Unidos. Soy mala para los nombres y para recordar esos datos, pero la historia, o sea, la historia fue esa, ¿no? Y la moraleja fue, ok, sí, utiliza la inteligencia artificial, no tiene nada de malo, pero supervísala y compruébala y también haz un poquito de chamba tú, ¿no? Para que lo que estás haciendo, pues realmente tenga sentido. Claro, y que al final de cuentas el experto eres tú. Entonces, la verdad es que la ayuda es la que siempre pides, ¿no? Ujú, Yo, por ejemplo, utilizo varios chats de inteligencia artificial dependiendo de lo que vaya a hacer, porque hay varios chats de inteligencia artificial, pues que están especializados en diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de lo que tú requieras. Entonces, de repente me pasa con DeepSeek, que es como otro chat también de uso libre de ujú, inteligencia artificial, y de repente inventa datos, no sé, estás redactando algo como para una empresa y parte de esto como para que pues agilizar un poquito en tiempos y de repente inventa datos, no sé, de que hemos ayudado a 500 personas a sobresalir y hicimos tantas cosas y es de, oye, espera, esto no te lo di. Entonces, ujú, sí es como sí estar súper atento en esas cosas y a veces también lo que puede ayudar, sobre todo en esta como de investigación, pues es pedirle que te dé la fuente, porque a veces hay ujú. fuentes que igual busquen en internet también como tú lo podrías hacer, pero no todas las fuentes son confiables, entonces pues siempre está como ahí cerciorarnos hay un paso más y sobre Ujú. todo no nos pase como aquí que toda la nación se enteró y todo un caos, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente creo que también luego pasa eso, ¿no? Que creemos que nos va a sustituir completamente, pero no, debemos ser como muy cuidadosos y sobre todo también para nosotros seguir creando, porque la verdad es que estas herramientas nos vienen a ayudar, pero si bien es cierto, necesitamos seguir haciendo otras actividades para seguir creando, ¿no? Para no quedarnos con esto, porque luego a veces es más difícil que nos toque como pensar las cosas y resolverlas cuando sabemos a lo mejor que estas plataformas nos ayudan, ¿no? Entonces, yo recuerdo que antes era también, ¿no? Oye, haz esta cuenta y la hacías así que súper rápido y después la calculadora y dices, ah, ya ni lo voy a pensar, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita nos está pasando como esto mismo, pero también como pensar en que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, pero sin la necesidad de que nos sustituya por completo como todo este pensamiento. Al final de cuentas, sobre todo en estos procesos creativos, pues muchas veces necesitas escribir, hacer pensar un poquito más, leer, documentarte, buscar como una forma, también para que vaya fluyendo un poquito más y no nos encasillemos solo a lo que nos puede dar estas plataformas. Sí, sobre todo pues entender que no es magia, pues no es como que yo ya me voy a tirar a ver la tele todo el día, que al cabo la inteligencia artificial va a hacer todo por mí, porque podrías, pero Claro, entonces corres el riesgo de que te pase esto, ¿no? Que ha pasado y que estoy claro, segura no es el único caso, debe de haber muchos más. Entonces, o sea, sí es como, es una herramienta que te ayuda, que te apoya, que te facilita a lo mejor procesos, que te ahorra tiempo también, pero que no te evita el que tú también tengas que hacer algo, o sea, no es como, no es magia, pues no es claro, tu Aladino de la lámpara al que le claro. dices, hazme esto. Sí, y sobre todo que aunque le digas, fíjate que el otro día por ahí ve justamente un meme que me pareció como muy chistoso, que la importancia de saber pedir como los deseos como Alain también, ¿no? ¿Cómo lo pides? Entonces, que es un claro ejemplo de las plataformas, al final de cuentas, pues son sistemas de lenguaje, pues no como personas, sino más Ujú. robóticos. Entonces, como entender esta parte de saber pedir las cosas y también leer para que no revise, más bien para que no haya algún dato raro por ahí. Entonces, Sí. la importancia, uno, de pedir adecuadamente, hacer como tus indicaciones correctamente y dos, pues revisar lo que está generando. Sí, sí, la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en estas plataformas como Deep o ChatGPT no son autónomas, ¿no? No es inteligencia artificial autónoma, es inteligencia que responde ante un catalizador que tú planteas. Exacto. Entonces, sí, obviamente la respuesta totalmente tiene que ver con la pregunta. Sí, y también como
recordar que nosotros lo alimentamos, entonces siempre Ujú. va a buscar Bueno, respuestas a como nosotros estemos hablándole, que bueno, ahora ya se ha identificado que incluso el decir hola, por favor y gracias, a veces hace mucha diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ChatGPT tiene como un poquito de esta responsabilidad afectiva, entonces de alguna manera está programada para que sientas lo mismo. Recuerdo que al sí. inicio, por ejemplo, Gemini, eh, digo, esto solamente es como algo local, ¿no? Pero yo digo, yo lo voy a saludar, le voy a decir por favor y gracias, porque si en algún momento verdaderamente nos convertimos en una película de Terminator o algo, por lo Ajá. menos que por ahí tenga este dato Que se de que acuerde que yo era somos muy amables. amable, sí. Exacto. No, y pues Pero porque en general tú eres amable, ¿no? Es parte de tu, claro, ¿no? Ajá. sí, 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 pero que ya está por ahí, dijeron, no recuerdo ahorita quién, pero de OpenAI, que sí influye mucho como esta parte de decirle hola, por favor, gracias, entonces, que como en todo hace la diferencia. Y Ujú. ChatGPT fue la primera en tenerlo, entonces Gemini al inicio no lo tenía, ¿no? O sea, le decía sola y decía, no te estoy entendiendo. Entonces, ahora ya lo hace y bueno, que también de alguna manera nos podemos relacionar, porque al final de cuentas como personas buscamos como esta parte y que se ha ido desarrollando a lo mejor un poquito, no tal cual como creemos que interactuamos entre personas, pero de alguna manera darle un poquito de humanización a estas plataformas. Entonces, bueno, pues también recordar que lo alimentamos y que los modales aquí también influyen. Sí, sí, sí. Y sí, sí, tienes razón. Yo uso Gemini y ChatGPT y Gemini al principio era de, hola Gemini, ¿cómo estás? O ¿cómo va tu día? Soy una inteligencia artificial que no se Exacto, mueve por emociones y bla, bla, bla. Entonces, por lo tanto, no, claro. y yo así de, ok, ok. Y Sí, de qué perdón, agresivo es perdón por esto. la pregunta, sí. Claro, sí. No, y ya hoy ya dice, gracias por preguntar, todo va bien, ¿qué tal el tuyo? Y así, ¿no? Ay, claro. Sí. No, y también, por ejemplo, ahora como a mí me encanta, por ejemplo, ChatGPT, que le dices gracias y te da una super frase motivacional que si le pones atención dices, ay, wow, hoy va a ser un Sí, mejor día de lo que tal vez pintaba, ¿no? Entonces, creo sí, que es una buena forma de interactuar y yo creo que ahora que hablábamos de como esta parte generacional, pues también como que ayuda a que se sienta un poquito más cercano en lugar de que solo es una herramienta y qué miedo. Y creo que es una de las ventajas en que las generaciones tal vez diferentes a las nuevas puedan tratar de integrarse a esto. sí. Y justamente, ay, perdón, Jenny, No, justamente en esto de las generaciones, si recuerdas al inicio te decía que cada una se aborda como diferente en esta parte del comportamiento, sobre todo en esta era del consumo digital. Y hay mucha diferencia porque yo, por ejemplo, que tengo primos o sobrinos más jóvenes que yo, se comportan diferente en redes sociales y justamente pasa o en la comunicación en redes sociales, justo porque las nuevas generaciones han estado sobreexpuestas toda su vida, entonces de repente ujú. tienden a interactuar diferente. Sí, Algo que pasa mucho es, por ejemplo, que ahora las nuevas generaciones a veces suben una foto y se tapan la cara o salen la mitad de su rostro o estas cosas, ¿no? O ya no comparten tanto contenido. Y es algo que se ha dado mucho debido a que ellos desde que nacieron han estado sobreexpuestos a la tecnología. Entonces tienen como sí quiero estar, pero necesito mantener un poco la privacidad porque esto ya es demasiado en comparación a lo mejor a los millennials que por ahí pues crecieron con ella hasta cierto punto, se adaptaron y lo ven diferente. Entonces, cómo nos comportamos definitivamente influye. sí, totalmente de acuerdo contigo, porque ahorita mientras hablábamos de esto, de las generaciones y cómo lo aceptábamos o no, cómo lo integrábamos o no, yo creo que una de las cosas por las cuales, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial no es tan aceptado por generaciones como la mía, es porque todavía nosotros crecimos con una idea de que lograr algo o el conseguir algo justo implicaba como llevar muchas más acciones o tomaba un plazo mucho más largo y requería de mucho más esfuerzo y de el conjunto de muchas más acciones para poder lograr un objetivo. Tenías como una tolerancia mucho más amplia de manera natural para llegar hacia una meta. Y
las generaciones actuales no tienen ese espacio, o sea, sí, sí es como que todo es más rápido, todo es más inmediato, porque hay que esperar tanto, porque hay que hacer tantas cosas, y entonces para ellos es como mucho más natural decir, sí, claro, te digo que lo hagas y lo haces, y nosotros es como, es que las cosas no pueden hacer así, no es nada más que lo digas y lo haces, tienes que aprender y tienes que hacer, y tienes, o sea, en la forma en cómo tenemos estructurada nuestra realidad o nuestros procesos es muy distinta, claro, obviamente por la realidad que nos ha tocado vivir a cada una de las generaciones. Como bien dices tú, hay quienes nacieron ya con una pantalla en la mano, o sea, Sí, y sobre todo como esta parte justo de entender, ¿no? Que a veces hay temas que sí pueden ser como muy generacionales, a veces va más allá de la capacidad, sino como de este contexto en que cuesta un poquito más entenderlo muchas veces o no entenderlo como parte, pues parte de esta brecha generacional. Y si bien sí creo yo que nos ha traído como la tecnología muchas cosas buenas, pues bueno, también luego pasa, ¿no? Esta tolerancia que en las nuevas generaciones creo yo que hay muchas buenas más que malas, pero bueno, también hay como justo esta inmediatez, ¿no? Lo vemos, no sé, a la hora de las series, las películas, toda esta parte de TikTok, lo impresionante que es. Hay un dato muy interesante que en 2023 hubo en el rango de edad entre 17 y 21 años, pasaba 23 horas viendo TikToks, o sea, es una cantidad también impresionante. no Entonces, dormía. como, sí, no, esta sobreestimulación de repente en estar viendo contenido, que es por eso que funciona tanto e interactuamos, porque pues lo que hace es que genera como esta dopamina el estar Ujú. viendo videos, entonces la inmediatez de que un solo video no funciona y a veces también lo vemos, ¿no? Que cuando muchas marcas, emprendimientos quieren estar en TikTok, se ve sencillo, pero es un trabajo inmenso porque la misma comunidad y la misma plataforma te exige como tanto contenido en la inmediatez de estar viendo algo diferente cada 10 cada 30 segundos durante muchas horas. Sí. Entonces, pues sí, definitivamente es como parte de esta inmediatez y poco paciencia de repente. Sí. Y fíjate, hablando de marcas, porque tú también eres especialista en branding, ¿cómo definirías hoy una marca con, justo, ajá, pensando en todo esto que nos rodea, cómo defines hoy en día una marca con propósito y sobre todo cómo la construyes? Sí, mira, hoy más que nada, sobre todo, y yo creo que eso es desde siempre, es que sean marcas más orgánicas. Creo que luego nos pasa a todos que la venta directa no nos gusta. Si alguien se te acerca a ti y te dice, quiero venderte esto, tu respuesta inmediata es no. Entonces, hoy en día, más que pensar en marcas, que si bien obviamente es importante la venta, pues es pensar en el consumidor, en esta parte social, en marcas orgánicas donde no pierdas el propósito de que somos personas buscando otras personas y que la construcción se da justamente en entender a tus usuarios para que entiendan tu marca más allá de una marca y una transacción comercial. Ujú. Entonces creo yo que hoy en día el reto también como marca es esto que te platico, que a lo mejor ahorita estamos platicando y te puedo explicar y una marca es así y es así, es a través de las pantallas cómo vas a mostrar esta parte, que es lo difícil, ¿no? Sin esta interacción de alguna manera personal, hacer que se logre ver más allá de solo una pantalla y termine al final en esta relación a largo plazo con los clientes. Ok, ¿y qué tendencias ves tú en el branding o en la comunicación? Bueno, algo importante es no perder de vista eso que hablábamos, de que muchas veces las redes sociales, que es hoy en día una de los puntos más fuertes para los emprendimientos y pymes, que no se dejen llevar solo por las marcas, sino que vayan más allá y recuerden que las redes sociales funcionan para socializar y es no perder de vista que es justamente esta interacción de personas con personas, de alguna manera que llevas la marca pero evitar como sobreestimular con un
un marketing tradicional en donde antes solamente pues era una transacción y listo, no importaba más. ¿Y cómo te mantienes tú ahorita actualizada? O sea, porque si algo sabemos es que las tendencias y los procesos incluso y la manera en cómo se presenta tu marca ante todas estas plataformas de redes sociales están en constante cambio y evolución. ¿Tú cómo te mantienes? Porque pues, supongo que es parte también de lo que, de tu labor, ¿no? ¿Cómo te mantienes en tendencia y actualizada? Bueno, siempre trato de estar como un poquito de leyendo artículos, de leyendo qué pasa, leyendo tendencias un poquito más, pero además muchas veces los mercados van dando pauta. Por ejemplo, en la agencia que trabajamos con diversas marcas de diversos sectores, pues también ayuda mucho estar actualizado, estar pendiente de las mismas plataformas día a día, porque si bien hoy en día tú ves una plataforma, mañana cambió totalmente algo, algo se eliminó, algo ya es nuevo, tratar como de manejar justamente con esta inmediatez muchas veces lo que hoy es relevante mañana ya no es. Entonces sí es estar en constante aprendizaje de lo que sucede y estar en contexto de lo que sucede día a día y buscar la manera de seguir proyectando y que las marcas que llevamos sigan dando de qué hablar y posicionarlas. Entonces, eh, hace ratito que decía que es importante como esta conexión social, pues buscar eso y por eso es que hoy en día, por ejemplo, la parte de contenido UGC, que es contenido creado por usuarios, funciona también porque es lo que nos hace como llevar esta parte de conectar como personas con la marca y no conectar solamente con una marca por una transacción. Algo normalmente que también les comparto cuando doy talleres es aplicar el uso del storytelling, de lo que hace, el poder que tiene, cómo contar tu historia a través más bien de la marca a través de estos videos que a veces son como videos súper sencillos. Y eso también como que funciona muy bien porque hoy en día el nuevo marketing sí funciona a través de estar interactuando de manera más que comercial, conectando como personas a través de la marca. Sí, fíjate que esto es muy importante porque yo considero, digo, soy diseñadora, me dedico también a la publicidad, no trabajo en una agencia ya, pero como sea, lo que hago tiene que ver con publicidad, ¿no? Y me doy cuenta que hoy en día, más que vender una marca por el producto, en realidad vendes como la experiencia completa, ¿no? O sea, sí tienes que mostrarte mucho más humano, más que una marca, más, es como un humano hablándole a otro humano sobre un producto, sobre un servicio que viene a solucionarle un problema, obviamente, o que viene a facilitarle cierta situación. Eso ha cambiado bastante con el tiempo con el tiempo, sí, porque yo te puedo decir, inicié en esto hace mucho tiempo, en donde justo hablábamos en otro episodio, donde al principio del año te sentabas con todo el equipo creativo y con todos los ejecutivos para establecer cuál sería la estrategia de marketing y cuál sería la estrategia de comunicación durante todo el año. O sea, te imaginas que a principio del año establecías ya cómo te ibas a comunicar el resto del año y así estaba, ¿no? Eran largas juntas donde hacías toda esta planeación. Hoy imposible que hagas eso. O sea, hoy no puedes decir qué vas a hacer el siguiente mes, ni siquiera porque seguro el siguiente mes ya el algoritmo cambió, ¿no? Sí, sí, si bien a lo mejor hay cosas que se pueden planear, como tú dices, hoy hay una tendencia que va a durar 3 días, se acaba y va a seguir otra. Ujú. Y justamente como por eso buscar temas que puedas hablar de tu marca durante todo el año, pero sean adaptados a que si en un momento algo cambia, tú estés preparado para el cambio, porque sí, si bien es cierto todo este mundo, esta inmediatez, la plataforma ahorita, no sé, Meta te puede decir, oye, ahorita puedes hacer esto, pero dentro de, no sé, al final del día algo ya cambió y necesitas buscar cómo solucionarlo porque ya no va a existir. Sí. Entonces, sí, sí es algo que ha cambiado y sobre todo esta parte, como dices, de humanizar hace mucho la diferencia. Y aunque bien por otro lado está esta parte del estilo de vida y las influencias que muchas veces
con tal de pertenecer, que también es parte de esta parte humana, de con todas estas influencias, sobre todo para audiencias más jóvenes, que pues muchas veces ven a su influencer favorito, a su youtuber favorito, a su TikToker favorito que ofrece algo y necesitan pertenecer a esto y adquirirlo, ¿no? Entonces creo que también muchas veces tenemos por un lado como esta parte de humanizar, que ayuda obviamente las influencias, pero por el otro lado también tienes como esta influencia que muchas veces es más consumo, que al final de cuentas, bueno, todo esto va funcionando un poquito así, pero sí, eh, ha cambiado mucho y sobre todo seguramente va a cambiar todavía muchísimo más, porque las nuevas generaciones, bueno, ahorita vemos que es inmediato, pero quién sabe, ya que las generaciones más jóvenes crezcan un poquito más, seguramente va a haber algo totalmente diferente e incluso una inmediatez más rápida, seguramente. Ay, Dios, qué locura. Oye, Sí. y tú justo pensando ahorita, ¿cómo haces un equilibrio entre lo creativo y la estrategia? Porque si bien no puedes arrancar sin una estrategia, pero también tienes que incluir el estar en tendencia, el sumarte al trending, en ser creativo. ¿Cómo haces este balance? Fíjate que en esto sí hacemos como una estrategia de comunicación, pero nos vamos más como a los pilares y el ADN de la marca. Esto nos va a Mm, ayudar. Tratamos siempre cuando hablo con las emprendedoras y pymes, tratamos de establecer como objetivos a un cierto plazo que esto nos ayuden. Que siempre les digo, oye, esto no tiene que establecerse todo el periodo, pero si bien ujú. nos va a ayudar a darle dirección a lo que buscas, a los resultados que vas a obtener, pero también tenemos algunos temas o pilares de comunicación que se van adaptando al momento. Entonces ya sabemos que a lo mejor la filosofía de la empresa hoy es esta y esta puede ir evolucionando a cómo la compartas y comuniques, pero al final de cuentas siempre va a ser como parte fundamental de la marca, entonces nos ayuda a ir llevando como que siempre tengas algo de qué hablar, porque ese también es un tema que luego en comunicación pasa que, ¿qué vas a hablar? Y con todos en general, ¿qué promo nueva quieres hacer? ¿Qué voy a hablar en redes sociales? Entonces, estos pilares básicos nos ayudan a que siempre tengas de qué hablar y puede evolucionar y que está abierto al cambio en caso de que llegue una tendencia en el momento que la puedes adaptar sin modificar todo lo que ya estás trabajando o que no funcione. Y además, entender que tenemos diferentes públicos para todo. Entonces, también como guiar a través de los públicos, ir hablando para un público con un pilar y después va rotando. Entonces, esto también ayuda a que sea flexible, hables con todos, pero también puedas integrarte al cambio. Sí, hables con todos y sigas siendo fiel a tu personalidad, ¿no? Exacto. A tu filosofía y a lo que te define. De ahí la importancia de establecer muy bien cuáles son tus pilares y de qué personalidad tiene tu marca, porque habrá tendencias en las que ni siquiera te sumes, ¿no? O sea, si a mí me dices, Exacto. no sé, el nuevo paso de perreo, pues ni idea, porque sí estará muy de moda, pero no me interesa honestamente, ¿no? Y así con las Claro. marcas. Ajá. Sí, y lo podemos ver, por ejemplo, nosotros como consumidores de las mismas plataformas, que a lo mejor aunque haya una misma tendencia, te puede parecer a ti y a mí no, a mí y a ti no, a nosotras y a alguien más no. Entonces, que justo va eso, hay que saber, como dice por ahí el dicho y decían a veces los papás, de la moda lo que te acomoda. Entonces, sí, como Sí. tener muy claro esta parte de quiénes somos para ver en qué participamos y no y ser fiel a lo que es cada marca. Entonces, la importancia del ADN, que a veces es lo más difícil, sobre todo cuando en un emprendimiento hay más de una persona involucrada que tiene que tomar decisiones, qué rumbo le quieren dar. Entonces, primero, la importancia de esto para que se pongan de acuerdo y Ujú. pueda funcionar. Porque a veces hay algo que también me pasa muy seguido, que es que me dicen, oye, pues es que me está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces yo les digo, claro que te va a funcionar, porque a veces cuando readaptamos como ajustes en estrategia, muchas veces, no sé si es en redes sociales, me dicen, oye, es que ya me está viendo menos personas. Entonces es claro que a veces van a dejar de verte algunas personas porque estás dejando de enfocarte a quien no pertenece a tu público. Entonces es muy común. O, por ejemplo, tienen como esta idea de que yo creo que es así.
Entonces ya al trabajarlo se dan cuenta como de una realidad muy distinta. Entonces es también como a veces algo de introspección para las emprendedoras y pymes que me ha pasado, que volver literal a cómo surgió la idea para poder desarrollar otra vez toda esta parte y a veces darse cuenta que también han evolucionado, que a veces la filosofía o lo que eran hace 5 años, a lo mejor ahorita ya no lo son. Entonces es también algo súper común. Sí, totalmente, totalmente. Oye, y bueno, también es importante mencionar que tú eres emprendedora, o sea, también hablas desde la experiencia, no simplemente en la teoría. Y considerando eso y considerando tu largo camino de aprendizaje, me da curiosidad, ¿qué harías diferente si volvieras a empezar hoy? Ay, Ahora bueno, sabiendo todo lo que sabes. sí, fíjate que mi emprendimiento surgió como de una manera muy muy a la necesidad de que ya estaba, pero la verdad es que siempre he sido como muy emprendedora, ¿no? Recuerdo que en la primaria, por ejemplo, mis papás nos compraban como varios lápices, varios borradores para ir para todo el año y de repente yo agarraba, iba y los vendía a la escuela o esas cosas, ¿no? Entonces creo yo que en este camino ahora, bueno, primero pues es entender a tu público, tratar de buscar como conectar más con ellos, y pues la importancia sobre todo a veces de no siempre todo se da como de esta manera de transacción, sino muchas veces en comunidad. Entonces Mm, creo yo que como emprendedores a veces buscar como esta alianza entre emprendedores más que una competencia, sino ser alados de alguna manera. sí, sí, totalmente y muy, muy importante. Y bueno, creo que es una de las grandes lecciones que nos han dejado las comunidades a las que pertenecemos. Yo, en mi caso, aquí, Girls, tú en Siendo Juntas y en las otras que has participado, sí, es una gran lección el darnos cuenta de que caminar en comunidad es mucho más sólido, ¿no? Es mucho más Claro. enriquecedor. Sí, que también hace de alguna manera más sencillo todo en lugar de hacerlo tú solo, ¿no? El soporte que a veces tienes estando en una comunidad. El soporte el alcance y la visión también, Sí, porque tus claro, recursos se multiplican al mismo tiempo, ¿no? totalmente, Sí. totalmente. Sí, y justo, digo, aprovechando que estamos en esto, voy a tomar la ocasión porque sé que vas a estar participando en nuestro siguiente evento, ¿no? Make Something Awesome, que sucede una vez al año como parte de las actividades que llevamos a cabo en la comunidad de Kikros. Existe este programa llamado Make Something Awesome, en donde se eligen 10 proyectos de emprendimientos dirigidos o liderados por mujeres que se someten a un día de mentorías con expertos en ciertas áreas. Y sé que tú vas a estar como mentor en el área de marca, ¿sí? ¿De marca o de branding? De desarrollo de producto, que va todo Desarrollo muy de producto, ligado, ok. sí, todo muy ligado a esto. Y pues la verdad es que me tiene muy emocionada siempre conocer como emprendedoras y sobre todo ayudarles como a que crezcan y se desarrollen aún más, pues me da como mucha emoción. Y además, sobre todo, bueno, seguramente todas las que están viendo, pues que se animen a participar. La verdad es que es un gran proyecto, sobre todo muchas veces, como comentábamos hace ratito, por recurso a veces nos cuesta trabajo llegar a todas estas áreas. Ujú. Entonces, como tener esta retroalimentación y esta mentoría con expertos en distintas áreas que seguramente van a ayudar a desarrollar y crecer muchísimo cada uno de sus proyectos, pues hace mucho la diferencia, que además que puedan ver una diferencia de un antes y un después y sobre todo pues eso, que se animen a participar. Sí, sí, porque si bien no es como que les van a resolver el mapa de la vida respecto a tu proyecto, te va, te van a sembrar semillas o te van a poner catalizadores que te pueden abrir a muchas otras puertas o ventanas que tú ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. Y como bien decimos, por lo general cuando emprendes eres todo, eres la que contesta los mensajes, los DMs en redes sociales, eres la que reparte a veces, eres obviamente la que crea y desarrolla el producto o el servicio, eres todo. Y entonces
eres la de finanzas y, por ejemplo, en mi caso, finanzas, buenas noches. Entonces, bueno, todas estas áreas importantes dentro de un emprendimiento se ven ahí, obviamente no a profundidad, pero sí de una manera en que te dan como una idea de por dónde necesitas trabajar específicamente tú en tu proyecto, en tu emprendimiento. Es uno de los programas que mayor éxito han tenido junto con el Meetup. Es gratuito, cabe mencionar, o sea, no pierden nada con postular su proyecto. Así es de que háganlo. Y pues aprovechen la mentoría y el que personas como tú de manera voluntaria vienen y comparten sus conocimientos con todas estas mujeres que están emprendiendo. Pues es una oportunidad que no puedes dejar, no puedes perder, no puedes dejar pasar. Sí, y sobre todo eso que decías, ¿no? Tener como herramientas para este o diferentes proyectos que van a ayudarles a crecer. Y sí, claro, si bien no resuelve, sí ayuda de repente a salir a lo mejor que te sientes como estancado, pues por lo menos a ir saliendo de ahí para que vaya prosperando las cosas o te des cuenta de innovar otras áreas de tu mismo proyecto. Sí, muy bien. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo para esta charla. Yo nada más te quiero hacer una pregunta final y esta es un poco a lo mejor más personal, pero me gustaría saber hoy qué es lo que más valoras en tu vida hoy en día, tanto en lo laboral como fuera de lo laboral. Ay, bueno, después de estar como tanto tiempo en comunidades, la verdad eso es algo que valoro muchísimo, estar como en una comunidad con un equipo que siempre hace la diferencia, tanto en lo personal como en la vida laboral. El hacer las cosas en conjunto hace que sean las cosas más sencillas para todos y que también pues no te sientas solo, puedas prosperar en todos los sentidos y sentirte apoyado. Entonces, algo que valoro mucho hoy en día es las La redes de comunidad. apoyo, sin duda alguna, sí. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Te agradecemos mucho de verdad que te hayas hecho de este tiempo, además del tiempo que te vas a hacer el día del evento de Make Something Awesome. Gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias. Y obviamente, pues déjanos tus redes sociales o lugares en donde la gente que se quedó un poco picada, un poco interesada con lo que haces, te puedan seguir siguiendo. Sí, bueno, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que muy contenta de estar por aquí, también muy emocionada del siguiente evento. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, pues me puede encontrar en Instagram en @maroslavmx. Muy bien, pues vamos a dejar ahí los datos para que en la descripción del episodio y bueno, para que si quieren seguir a Marisol y lo que está haciendo en su proyecto puedan ir a hacerlo. Les dejamos otra vez la invitación para que si tienen un proyecto que está ahí un poco estancado o simplemente quieren hacerse de más herramientas, lo postulen, las bases las encuentran en geekgirls.com.mx diagonal MSA de Make Something Awesome. Y si no, métanse directo a geekgirls.com.mx y ahí ahí ya está la liga para que vayan y postulen su proyecto. Y bueno, pues ojalá nos veamos el día del evento y sean uno de los 10 proyectos seleccionados. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del episodio. Yo lo disfruté mucho, la conversación fue muy agradable. Muchas gracias, Marisol. Espero todos ustedes lo hayan disfrutado también y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye bye.